En la historia ha habido todo tipo de monarcas. Monarcas bondadosos que ayudaron a su pueblo. Monarcas que nunca estuvieron preparados para serlo, creando una época de crisis. Monarcas extravagantes que realizaban actos que chocaban la locura. Pero hoy vengo a hablaros de otro tipo de monarcas. Monarcas que mataron, torturaron y masacraron por pleno placer. Que no solo mataron enemigos, aliados y cuyos actos son cuanto menos sanguinarios. Es por eso que hoy os traigo el top 10 de monarcas y emperadores más sanguinarios de la historia. El gobierno de Augusto duró 40 años, instauró una dictadura romana represiva con sus adversarios y el mismo pueblo, principal causante de la guerra civil en el Imperio Romano. Mataba a los ciudadanos de territorios conquistados y construía nuevas ciudadelas. Mató a Marco Antonio y a Trivio para compartir Roma e instaurar un imperio. Hija de Enrique VIII y apodada Bloody Mary, por sembrar el terror, muerte y carnicería humana. Intentó derrocar el anglicanismo y restituir el catolicismo, pero fracasó, aunque persiguió y ejecutó sin ton ni son a un sinfín de disidentes católicos. Se ejecutaron a casi 300 hombres y mujeres por herejía. Al final, cerca de su muerte, reconoció a su rival Isabel I como su sucesora, terminando con la era Tudor en Inglaterra. Nos trasladamos a Rusia, en la época del Zárato, donde uno de los monarcas más sanguinarios de la historia fue sin duda alguna Iván el Terrible. El reinado de Iván duró casi 40 años, aunque para el pueblo ruso fue una eternidad. Las atrocidades de Iván se manifestaron desde su entrada al Zarato hasta el final de sus días. En su época de conquistador acabó con miles de aldeas, ejecutando en masa a mujeres, hombres, ancianos y niños. Tras construir la catedral de San Basilio, cuenta que mandó a quitar la mano al arquitecto para que no construyera nada más bonito que esa obra. Castigaba hasta la muerte a sus opositores, seguidores o de su séquito, y peor eran sus arrebatos de ira. En uno de esos arrebatos mató a su propio hijo, sin ninguna contemplación, y se arrepintió cuando se calmó. De hecho, hay una pintura de esta escena donde se plasma lo ruin, desalmado y colérico que fue Iván el Terrible. Atila, uno de los monarcas más sanguinarios de la historia por bastantes razones, conocido como el azote de Dios por tener el mayor imperio de su época, acérrimo enemigo de los romanos, responsable del gran saqueo a Italia en el 452, logrando que el emperador Valentiniano de Ravenna huyera. Por cada conquista que hacía Atila, la desolación y destrucción seguía sus pasos. Ordenaba ejecutar a cada persona que viviera en los territorios conquistados, destruía hasta el último cimiento y mandaba a construir una nueva ciudadela. Gengis Khan fue un temible emperador mongol que fundó uno de los imperios más grandes de toda la historia, que abarcó desde Europa del Este hasta el Pacífico, sumando India, China y la Indochina. No le tembló el pulso para ordenar ejecuciones, torturas y destrucción a sus enemigos, y al igual que Atila mataba a todo ser viviente de una ciudad conquistada y creaba una nueva ciudad encima de una extensa pila de cadáveres. Gobernó por 33 años en Madagascar, enemiga de la religión occidental. Ordenó la persecución y ejecución de misioneros cristianos, además de quitar cualquier arraigo cultural u influencia británica o francesa en Madagascar. De hecho, los que lograban sobrevivir a las torturas sistemáticas de la reina africana narraban lo ruin y despiadados que eran sus métodos de castigo. Durante su reinado murieron ejecutados unos 150.000 misioneros cristianos. Nerón fue de los peores emperadores que pudo dar Roma. Odiaba a los cristianos tanto que fue responsable de la persecución y ejecuciones contra los cristianos para que fuesen comidos por los leones. Orquestó represiones sanguinarias contra los britanos, además de tener una psicosis contra la religión y todo lo que representara. Según el propio cristianismo, Nerón fue el primer perseguidor de los cristianos como regente y el que ordenó la ejecución del apóstol Pablo y Pedro. De hecho, culpó a los cristianos del incendio de Roma para obtener una excusa para ejecutar a diestra y siniestra a cualquiera que se le atravesara en el camino. La figura imponente de Enrique VIII valió diversas discusiones dentro de la historia del Imperio Británico, inclusive en la religión anglicana.
Su gobierno se caracterizó por severas tensiones con la Iglesia católica, haciendo una nueva religión, el anglicanismo. Por si fuera poco, disolvió los monasterios, adquirió nuevos territorios que en ese momento eran independientes y su política fue totalmente represiva. Sin embargo, está aquí por el destino fatal de sus esposas. Primero se casó con Catalina de Aragón, condenada por Enrique a una prisión dorada donde murió en 1536. En su embalsamiento se encontró su corazón negro y horrendo. La segunda esposa fue Ana Bolena, acusada por adulterio por Enrique, ejecutándola en el patíbulo también en 1536. La tercera esposa fue Juana Seymour, que murió en el parto. La cuarta esposa fue Ana de Cleveris, la cual murió de causas naturales. La quinta esposa fue Catalina Howard, acusada de adulterio por Enrique y ser decapitada después de ser despojada de su título. La sexta y última esposa de Enrique fue Catalina Parr, la cual vio morir a Enrique y se convirtió en viuda. Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, fue un emperador romano que gobernó desde el año 37 hasta el año 41 de nuestra era. Antes de ser emperador asesinó a Gemelo, el sucesor de Tiberio, y cualquiera que se cruzase en su camino para ser emperador. En su segundo año como emperador orquestó crímenes para afianzarse el poder, depravado sexual, demente, cruel, extravagante y perverso eran las palabras para describir a Calígula, aparte de su complejo de ser un dios. Derrochaba el dinero público en orgías, festividades y masacres. Nombró cónsul romano su caballo y mató a placer solo por diversión. Ya hemos hablado de él en el top de genocidas, y no es para menos. Desde que inició su reinado, Leopoldo II gobernó con mano dura y mucha autocracia, sobre todo en el Estado Libre del Congo, desde 1885 hasta 1908. Esclavitud, tortura, mutilaciones y la casi extinción es lo que tuvieron que sufrir miles de congoleños por parte de este rey. Tras la presión internacional como de su pueblo, obligaron a Leopoldo a transferir el Congo al Parlamento de Bélgica en 1908, y muchos años más tarde, dejar el reinado.